Hola, buenas noches queridos hermanos. Bienvenidos a un programa más de Razón de Fe. En esta oportunidad tengo un gran invitado, una persona a la que admiro mucho, Leonardo Abdala del Depósito de la Fe. Bienvenido, Leonardo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias Alejandra, gracias por la invitación. Gracias a ti, gracias por tu tiempo, lo valoramos muchísimo. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de la Biblia, de cómo obtuvimos la Biblia. Vamos a hablar un poquito de historia de la Biblia, algo sumamente importante para todos los cristianos. Pero antes de comenzar, quisiera, ¿podríamos empezar con una oración, Leonardo? Bien, te rogamos Amén. nuestro buen Dios y querido Padre, que nos asistas en esta tarde para poder compartir cómo es que tu Espíritu ha podido guiar a hombres imperfectos, llenos de errores, pero tú en tu misericordia has querido entregar tu palabra a cada ser humano, Señor, y lo has hecho por medio de tu iglesia y antiguamente por medio del pueblo de Israel. Queremos contarle al mundo, Señor, cómo es que tú has hecho esto y pedimos, Señor, que nos ilumines, que nos asistas, que también nos des el entendimiento y sabiduría para expresarlo y comprenderlo, atesorarlo. Y no solamente eso, Señor, sino también para poder modificar nuestras vidas y conductas sabiendo de cuánto valor tiene para ti tu palabra y cuánto cuidado has puesto en preservarla. Te rogamos tu ayuda, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Muchas gracias. Cuéntanos un poquito sobre ti, las pocas personas que no te conozcan, porque normalmente todo el mundo te conoce, aquí los que nos ven en Razón de Fe, pero cuéntanos un poquito acerca de ti, quizás algo muy chiquitito. Bueno, muy resumidamente, nací en un hogar nominalmente católico, donde no se me enseñó absolutamente nada. Crecí como total ateo, pero cuando digo que no se me enseñó absolutamente nada, digo absolutamente nada. Solo me bautizaron y supongo que por petición de mis abuelos. A los 21 años eh, comienzo a investigar un poco acerca de las cosas de Dios junto con mi hermano y finalmente nos hacemos protestantes en un grupo llamado de los Hermanos Libres, que acá en la Argentina son bastante conocidos, pero en el resto del mundo se los conoce con el nombre de los Hermanos de Plymouth. No son muchos a nivel mundial, de hecho Argentina es el país que más hermanos libres tiene en el mundo, pero sí son tremendamente influyentes porque el famosísimo dispensacionalismo es un invento de los hermanos de Plymouth allá por los años 1830. Así que ha influenciado prácticamente al 90% de todas las congregaciones del mundo entero que profesan, por ejemplo, bautistas, pentecostales y muchísimas otras denominaciones. Bueno, profesan una forma de dispensacionalismo que es inventada por los hermanos de Plymouth. Así que ese es mi trasfondo. Estuve aproximadamente unos 9 años en esa, como hermano libre viviendo en San Luis. Luego me vine a Buenos Aires, a vivir a Buenos Aires, donde radico actualmente, para poder estudiar en un seminario bíblico. Me vine a vivir solo, tenía aproximadamente 29 años y decido hacer un cambio radical. Dejé todo, familia, casa, amigos, iglesia, todo, para venirme a estudiar la Biblia aquí a Buenos Aires. Y aquí estuve algunos años, estudié 4 o 5 años en varios seminarios bíblicos, de los cuales mientras estudiaba me daban la posibilidad de ser profesor de distintas materias en los seminarios bíblicos. En un momento dado surge un conflicto acá con el tema de la salvación, si es necesario arrepentirse o no. Es necesario arrepentirse si solamente con una fe intelectual la persona podía salvarse. Yo ya me había venido a Buenos Aires buscando respuestas que no encontraba satisfactoriamente en los libros que yo solía leer, mayormente en el ámbito de la profecía. Y ahora con el tema este de la doctrina de la salvación, si era o no necesario arrepentirse para ser salvo, decido dejar de lado a los hermanos libres y me hago bautista, ¿sí? Pero bautista de una línea semi-reformada, en donde mantenían todo lo que yo creía antes en cuanto a los temas proféticos, pero en cuanto al tema de la salvación, ya eran un poco más calvinistas, por así decirlo. No llegaban a ser 100% calvinistas, pero eran un poco más calvinistas, más reformados, digamos, semi-reformados.
lo cual yo me daba cuenta que se acercaba un poquitito más a la escritura que lo que yo tenía como background teológico anteriormente entre los hermanos libres. Pero cuando me caso y nace mi hija, empiezo a tener ciertas dudas sobre algunas doctrinas y empiezo a estudiar a los reformadores, ¿sí? Justamente empiezo a tener dudas con respecto a todo este tema del dispensacionalismo. Para quien no lo sepa, la característica principal del dispensacionalismo es que divide la historia humana como si fueran en compartimientos que no tienen comunicación prácticamente una cosa con otra, de manera tal que los mandamientos que Dios dio en un compartimiento o en una etapa de la historia no son útiles en ningún sentido para la próxima. Entonces, por esa razón, los dispensacionalistas dicen que vos en la era de la ley o en la era de Moisés, vos te salvabas por obediencia, pero en la era de la iglesia, vos te salvás por fe sin necesidad de obediencia. Y de esa manera, entonces es como que ellos expresaban su sola fide, ¿sí? Con el dispensacionalismo diciendo, en la era de Moisés te salvabas por obediencia, en la era de la iglesia no necesitas de la obediencia, sino que la obediencia es opcional, vos lo que necesitas es simplemente fe intelectual. Entonces yo empiezo a cuestionarme todo esto y empiezo a ir a buscar las raíces de todo este movimiento de la sola fide y toda la historia, y encuentro que los reformados no expresaban, no tenían la misma teología que los bautistas, y me doy cuenta que la doctrina de los reformadores, tanto calvinistas como protestantes, era bastante diferente en cuanto al concepto de la profecía y en cuanto al concepto de la iglesia. Y yo los veía a las doctrinas reformadas todavía más parecidas a lo que enseñaba la Biblia de lo que yo tenía como protestante bautista o hermano libre. Entonces me empecé a hacer este planteo. ¿Por qué a medida que voy más hacia atrás en el tiempo, encuentro que cada vez es más correcta la interpretación en relación a lo que dice la Biblia? Como que yo estaba ya armándome en mi cabeza que lejos de irse purificando el conocimiento teológico conforme pasaba el tiempo, a medida que iba retrocediendo en el tiempo, me encontraba con que todavía tenían sustentos que podía más fácilmente ser demostrado sin tantos artilugios ni presuposiciones. Así que en un momento dado, mi hija mayor llega a cumplir los 3 años y ya empezábamos a estar en la etapa de, bueno, tenemos que empezar a pensar a qué colegio lo vamos a mandar. Y yo para ya esa etapa, yo ya estaba prácticamente decidido y de hecho estaba buscando iglesias reformadas para salirme de los bautistas y hacerme, no sé, calvinista, presbiteriano, luterano, alguna de estas denominaciones reformadas. Pero como mi hija estaba ya en la edad esta del preescolar, si yo digo, si yo lo mando a un colegio luterano, le van a decir que se tiene que bautizar. Si lo mando o yo voy a una congregación presbiteriana, no me van a dejar enseñar, me van a dejar ser miembro, pero no me van a dejar enseñar porque me van a exigir. Yo fui 21 años predicador entre los protestantes, o sea que para mí el buscar un lugar donde me permitieran seguir ejerciendo esta habilidad, por así decirlo, tenía un cierto peso. Entonces yo me hacía esta pregunta, pero entre los presbiterianos, entre los luteranos, entre los puritanos, bueno, no sé si entre los puritanos, pero casi todos los lugares reformados me van a decir, tenés que bautizar a tus niños. Y cuando yo empecé a tratar de resolver ese conflicto, me doy cuenta que los luteranos y los presbiterianos se defendían citando los padres de la iglesia. Yo digo, pero ¿en qué quedamos? O sea, si solamente creemos en la doctrina sola fide, ¿por qué citamos a los padres de la iglesia? Y en todo caso, si yo he leído libros de los padres de la iglesia, me corrijo, yo he leído libros protestantes acerca de los padres de la iglesia y siempre me pintaban esos libros como que los padres de la iglesia eran bautistas, ¿ok? Porque yo había leído autores bautistas que hablaban de los padres de la iglesia y me decían, sí, mira, ves, creen en la doctrina de la Trinidad, creen en la Escritura, creen en esto, entonces eran bautistas. Pero cuando yo voy a estudiar a los reformadores y los reformadores me decían, no, los padres de la iglesia eran luteranos o los padres de la iglesia eran presbiterianos. Y yo empecé a decir, bueno, pero caray, entonces, ¿qué eran los padres de la iglesia? ¿Por qué esta lucha acerca de tratar de apropiarse de la identidad de los padres de la iglesia? Entonces, en un momento dado empiezo a indagar y empiezo a buscar colecciones de citas patrísticas y encuentro varias colecciones que me muestran una cara de los padres de la iglesia que, pero ni remotamente cercana a la que yo había leído en los libros de patrística protestantes que tengo aquí tras mis espaldas.
Pero resulta que estos libros eran de anabaptistas, eran de menonitas, eran de estos grupos que son muy de mirar lo que enseñaron los padres de la iglesia, pero sin hacerse católicos. Muchos de ellos totalmente antitrinitarios. ¿Sí? De estos grupos que viven en comunidades. Y yo estaba leyendo muchísimas, me descargué libros que escribieron ellos, de ex protestantes que sin hacerse católicos se hicieron menonitas, se hicieron anabaptistas o de alguna comunidad antitrinitaria de esas que viven en el campo. Y qué casualidad, ¿qué decían estos grupos? Los padres de la iglesia eran menonitas. Entonces yo no entendía nada. Digo, tantas teologías diferentes que estaba estudiando, todas contradictorias unas con otras, pero sin embargo todos se atrevían a decir que los padres de la iglesia eran de ese grupo. Entonces yo dije, basta. Me estoy salteando un montón de cosas, ¿no es cierto? O sea, quien quiera conocer mi testimonio tiene que ir a verlo, que hay varias versiones de mi testimonio en mi canal. O buscar en YouTube, Leonardo Abdala, testimonio. Me estoy salteando un montón de cosas, pero yo dije entonces, bueno, basta de personas que unos dicen y otros contradicen, y al final yo no llego a la conclusión de saber de quiénes eran los padres de la iglesia, qué eran. Entonces me decidí buscar efectivamente los escritos originales de los padres de la iglesia y empezar a leerlos sin leer ningún libro de ninguna religión. O sea, y notarás que hasta el momento no te mencioné la iglesia católica, ¿no es cierto? Bueno, Claro que porque sí. yo hasta ese momento jamás había leído ningún libro católico, ¿sí? Solo libros anticatólicos. Cuando empiezo a leer los padres de la iglesia y empiezo a ver lo que afirmaban y lo que refutaban, empiezo a descubrir que lo que afirmaban eran las doctrinas católicas, que yo conocí esas doctrinas católicas por haber leído libros anticatólicos. ¿Sí? Yo sabía que los católicos creían en la transubstanciación y el Papa y estas cosas, pero son cosas que vos lees o entendés así muy superficialmente. Nunca me metí a estudiar el catolicismo. Muy típico Pero de yo, los protestantes, que sí, es sí, muy sí, sí, muy superficial típico. y sí. Muy típico. Y es tal cual, es tal cual. Hablábamos sin conocer. La cuestión es que yo empiezo a leer los padres de la iglesia y empiezo a ver que defienden doctrinas católicas, pero de las más fundamentales. La autoridad de la iglesia de Roma, la necesidad de la tradición, no solamente la escritura, la salvación más las necesidades de las buenas obras, la transubstanciación, la intercesión de los santos, aunque no necesariamente las doctrinas fueran exactamente igual, porque particularmente el tema de la intercesión de los santos es sensiblemente diferente en los primeros siglos de lo que es hoy, pero en todas las otras doctrinas eran extremadamente parecidos. Extremadamente parecidos. Entonces yo dije, pero caray, entonces los padres de la iglesia no eran ni bautistas, ni pentecostales, ni luteranos, ni presbiterianos, ni menonitas, ni nada. Eran católicos. Y no solamente descubrí que defendían las doctrinas católicas, sino para la sorpresa tal vez, o una de las sorpresas más grandes de mi vida, me di cuenta de que atacaban como si fueran heréticas las doctrinas que yo creía como protestantes, siendo que yo para ese entonces ya empezaba a imaginarme que Lutero podría haber inventado, que Calvino podría haber inventado tales o cuales doctrinas. Me di cuenta que no, que los mismos herejes de los primeros siglos ya decían esas doctrinas, ya creían en una especie de sola escritura, que en definitiva la sola escritura es negar la autoridad, el magisterio, la jerarquía de la iglesia. Entonces, claro, cualquier grupo que quisiera refutar a la Iglesia Católica necesariamente tenía que refutar la tradición apostólica, la sucesión apostólica, la autoridad de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia. Entonces, los mismos argumentos de los primeros grupos sectarios y heréticos le lavaron la cara, le pusieron una cintita y un moño de distinto color, le cambiaron el nombre de la denominación y dijeron, esta es la doctrina de Cristo. Y eran en realidad las mismas doctrinas que enseñaban los primeros grandes heresiarcas de los primeros siglos. Entonces, yo me di cuenta horrorizado que estaba caminando por la vereda equivocada, pero radicalmente equivocada. Y que los padres de la iglesia me estaban haciendo entender la Biblia de una manera muy, pero muy diferente de como yo la había entendido, y sobre todo porque tenían un sistema de interpretación de la Biblia muy, pero muy diferente al de los protestantes, porque ni en eso coincidían los protestantes con los padres de la iglesia, en su sistema de interpretación de la Biblia. Y si su sistema de interpretación de la Biblia era radicalmente distinto, entonces radicalmente distintas tienen que llegar a ser las conclusiones a las que llegues. Así es. Entonces empecé a entender por qué los católicos eran católicos y los protestantes eran protestantes. Porque los protestantes, empecinados en abandonar, menospreciar, ningunear y solamente mirar de los padres de la iglesia aquellas cosas puntuales que le convenían, habían abandonado la tradición apostólica, habían abandonado lo que los apóstoles les explicaron a sus discípulos, y la iglesia católica, para mi sorpresa enorme, lejos de haberse corrompido,
había defendido la doctrina apostólica, aunque obviamente la había hecho crecer, la había explicitado en ciertas áreas en las que los apóstoles obviamente no alcanzaron a dejarla explícita en muchos aspectos, pero no dejaba de ser en esencia la misma doctrina fundamental enseñada por los apóstoles en un, no sé, 90%, y eso que ya llevaba solamente lecturas de siglo I y siglo II, y ya había descubierto casi la totalidad de las doctrinas católicas expresadas más implícitamente o explícitamente allí en los primeros cristianos. Así que llegado ese momento, empiezo a contactar apologistas para que me ayuden a transitar el camino hacia la Iglesia Católica. Visito diversas iglesias, algunas no me convencían del todo porque los sacerdotes, no tanto la iglesia, sino porque el sacerdote tal vez no sabía dar respuesta a preguntas que pudiera llegar a ser un predicador. O sea, si va un adolescente que le hace preguntas esenciales sobre la vida, ese sacerdote seguramente le iba a poder responder, o preguntas que tuviera un adulto que no fueran de gran profundidad teológica, pero yo, medio como apologeta, le hacía preguntas de cierta dificultad y especialmente basadas en los padres de la iglesia. Para lo cual, la capacitación habitual de los sacerdotes no está orientada a ese tipo de conocimiento. Entonces, era tan puntual las preguntas que yo hacía que me costaba encontrar respuesta que satisfaciera y que realmente me convenciera de decir, bueno, sí, está bien, ahora entiendo por qué la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. La cuestión es que hubo un apologista, José Plasencia, que me ayudó a buscar y encontró el blog del padre Javier Oliver Rabasi, con el cual luego entonces me reuní y me explicó varias cosas que estaban ocurriendo en la iglesia, particularmente con las dificultades teológicas que está atravesando la Iglesia Católica en estas últimas décadas. Y bueno, me ayudó a entender un montón de cosas que tenían dudas, y como él es historiador, justamente me ayudó a entender un montón de cosas de Lutero, de la Reforma, de los padres de la Iglesia. Y bueno, fue un poco ese punto de quiebre final, ese empujoncito final para decidirme a poder hacerme católico. Bueno, finalmente ahí en la capilla del padre Javier es que bautizaron a mi esposa, nos formalizamos el casamiento por la iglesia, participamos en la primera comunión, y bueno, al tiempo los hermanos me empezaron a animar a que pudiera hacer el canal, y aquí estamos. Qué maravilla, qué interesante, Leonardo. Entonces, tu esposa también era protestante, pero también dio ese paso de fe contigo. Sí, a ella Ah, obviamente qué le lindo. cuesta mucho más, ella Sí. lleva otro ritmo, ¿sí? Pero en definitiva se dio cuenta de que el protestantismo no tiene forma, si vos lo mirás objetivamente y con la interpretación que dan los padres de la iglesia, no hay forma de sostener el protestantismo, pero no hay chance, Totalmente, no hay chance. totalmente. Así es, hermano. Vamos a entrar un poquito en el tema. Estamos hablando sobre la Biblia específicamente y me gustaría definirla de manera muy cortita, nada más, para entender muy bien de qué es la Biblia. Bueno, la palabra Biblia procede de biblos, que significa básicamente una colección de libros, o lo que nosotros llamamos hoy una lista canónica de libros, ¿sí? ¿Y qué es una lista canónica de libros? Es una lista oficial que tiene la Iglesia de los libros que la Iglesia considera como sagrados e inspirados por Dios. La Iglesia reconoce muchos otros libros como buenos, aconsejables para la lectura, pero los relega para el ámbito de la lectura personal, tal vez de lectura en seminarios, en institutos, en universidades, pero para la lectura en la liturgia y en la iglesia solamente están autorizados los libros que son considerados canónicos e inspirados por Dios. Y esa colección de libros canónicos e inspirados por Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, se le llama Biblia. Ujú. Perfecto, clarísimo. ¿Cómo fue que las obtuvimos? ¿Cómo obtuvimos las Sagradas Escrituras, Leonardo? Bueno, aquí hay dos historias, porque las Sagradas Escrituras se componen de dos grandes partes y cada una tiene su propia novela de amores y desamores, por así decirlo, por lo cual voy a tratar de sintetizar estas dos historias y tratar de enlazarlas porque tiene evidentemente un punto de enlace común, que es el periodo de la primera aparición de nuestro Señor Jesucristo en este mundo, cuando comienza a cesar el antiguo pacto dado a Moisés y se da comienzo al nuevo pacto dado por medio de Jesucristo. Entonces estas dos partes justamente coinciden con lo que en general se llama, o por lo menos en la Biblia se llama, el antiguo pacto,
y es el nuevo pacto el que marca la diferencia y el que recibe la iglesia como escrituras propias de ella. Por supuesto que también el antiguo pacto es escrito por personas que pertenecían al antiguo pacto y el nuevo pacto o Nuevo Testamento es escrito por personas que pertenecen a este Nuevo Testamento, de manera tal, y esto es sumamente importante, que no son judíos inconversos los que escriben y tampoco pueden opinar ni decidir sobre lo que corresponde al nuevo pacto y lo que la iglesia haga respecto de los escritos, porque Dios tiene, y esto tiene que ver con la eclesiología, Dios tiene un único pueblo al que le ha ido haciendo diferentes promesas, donde cada vez iba dándole más y más responsabilidades y el pacto es más y más, podríamos decir, difícil o completo o perfecto, dependiendo de cómo lo quieras mirar. ¿Por qué? Porque si miramos a Adán y Eva, Dios perfectamente pudo haberle dicho a Adán y Eva, mira Adán, mira Adán, si vos odias en tu corazón, ya mataste. Pero no le dio mandamientos de ese nivel de profundidad, sino que simplemente le dijo, podés comer de todo árbol del huerto, pero no comas del árbol del bien y del mal. Y paulatinamente, por la ley escrita en los corazones de las personas, como enseñan los padres de la iglesia, los hombres fueron sabiendo lo que era bueno y lo que era malo, que estaba mal matar, que estaba mal robar y que estaba mal mentir, pero no había una ley que explicitara eso, por lo cual dice San Pablo en Romanos capítulo 7, porque yo no conocería lo que significa la codicia si la ley no dijera qué es la codicia, o no dijera no codiciarás. Por lo cual, el incremento de mandamientos de parte de Dios y cada vez ser más explícito y cada vez ser más completos o perfectos ha sido algo natural en el proceder de Dios de ir criando a la humanidad como si fuera un niño que de chico le permite muchas cosas y le enseña lo básico, pero a medida que va llegando la adultez, esa vida se vuelve cada vez más compleja, más llena de reglas, con explicitaciones más abundantes acerca de lo que es bueno y lo que es malo, de manera que quedan menos cosas dejadas al azar, entre comillas al azar, ¿sí? Y queda claro qué es lo que Dios opina sobre tal o cual aspecto. Así lo ha hecho Dios siempre y por eso hablamos de revelación progresiva en la Biblia. Entonces, este famoso antiguo pacto o pacto dado a Moisés o por medio de Moisés compone básicamente desde el libro de Génesis hasta, y acá hay una discusión con los protestantes, bueno, en la versión católica no sé cuál es el libro que está justo antes de terminar el Antiguo Testamento, creo que son los Macabeos, si no me falla la memoria. Porque tampoco es que lo he leído tantas veces como para tener el orden correcto. Grabado, me refiero de estos libros deuterocanónicos, ¿no? Pero creo que es Malaquías, el último de los libros del Antiguo Testamento de los protestantes. Así que, dependiendo de lo que vamos a ver más adelante, de si estamos considerando el canon de los que consideran los protestantes o el canon que considera la Iglesia Católica, tenemos unos libros u otros. Lo que sí estamos todos de acuerdo es que en las Biblias, cuando comienza Mateo, eso ya no tiene nada que ver con el antiguo pacto, sino que tiene que ver con el nuevo pacto. Los 4 evangelios son el nuevo pacto y de ahí en adelante todo lo que viene tiene que ver con el nuevo pacto. ¿Cómo las subdividimos? Yo no voy a entrar todavía en la parte del Antiguo Testamento, podemos hacer en todo caso un corte enseguida. Pero lo cierto es que los santos, los mártires y los grandes líderes piadosos que ha tenido tanto Israel como la Iglesia, siempre fueron guiados por el Espíritu Santo a procurar preservar para la posteridad lo que Dios había enseñado y lo que muchas veces ellos consideraban como libros religiosos o sagrados. Ahora, si vos me preguntás a mí, ¿cómo fue que tal o cual libro del Antiguo Testamento llegó a ser considerado sagrado? Bueno, en la mayoría de los casos no lo podemos saber. En algunos podemos presuponerlo. Por ejemplo, todos vieron a Moisés subir a la montaña, bajar
con los 10 mandamientos de la ley, con las 2 tablas con los 10 mandamientos de la ley, y bajar con el rostro iluminado, y todos sabían que Dios hablaba con Moisés cara a cara y que era el dador del pacto. Entonces fue natural que la iglesia reconociera a los escritos de Moisés, pero no que la iglesia, sino que la asamblea de los israelitas reconociera en los escritos de Moisés libros, que no sé si le llamarían inspirados, pero los libros religiosos, por lo menos. ¿Ok? Josué también tuvo ese mote de aprobación de parte de Dios, porque Dios se le apareció, ángeles se le aparecieron, hizo grandísimas hazañas para introducir a la tierra prometida al pueblo de Israel, de manera tal que tampoco el libro de Josué, Josué y Jueces tampoco encontraron grandes dificultades. Encontramos que, por ejemplo, el profeta Samuel se le atribuye la compilación de ciertos libros del Antiguo Testamento. Y después empezamos ya en terreno un poquito más dudoso. A ver, ¿quién compiló los libros de los reyes? ¿Quién los escribió? ¿Quién compiló los libros de las crónicas? ¿Quién es el autor real de la compilación de los salmos? Es decir, no quién es el autor de cada salmo, sino quién fue la persona que agarró y juntó todos los salmos y dijo, bueno, esto se va a llamar Salterio. Bueno, ¿quién fue el que compiló el libro de los proverbios? Bueno, ahí ya entramos en terreno un poquito más fangoso, en donde no sabemos exactamente quién fue la persona que hizo la compilación, o si fueran compilaciones parciales, que por ejemplo el libro de proverbios tiene claramente compilaciones parciales, de las cuales después aparentemente alguien juntó todas esas compilaciones y dijo, todo esto es el libro de proverbios, porque no todos los proverbios que hay en el libro de proverbios son de Salomón, y no todos los salmos que hay en los salmos son de David. ¿Sí? A pesar de que se los conozca como salmos de David o proverbios de Salomón, no son todos salmos de David y no son todos proverbios de Salomón. Exacto. Así que realmente allí quedamos un poco más expectantes de la obediencia y santidad que los profetas pudieran haber experimentado, la comunión que tuvieran con Dios para dejarse guiar, y que Dios en todo caso les indicara cuáles eran los libros que ellos debían, perdón, que ellos debían conservar. ¿Sí? La guía del Espíritu Santo. Así que bueno, me estoy adentrando en el tema de cómo se formó el Antiguo Testamento. Ya no sé si vos querés preguntar algo, hacer alguna observación. Sí, me encantó eso, Leonardo, que mencionas acerca de cómo va yendo la revelación, ¿no? De acuerdo con el crecimiento humano, ¿no? Con la capacidad de entendimiento, ¿no? Me encanta que hayas hecho hincapié en eso y ha quedado clarísimo lo del Antiguo Testamento. Sobre el Nuevo Testamento, quizá podríamos hablar un poquito acerca del Nuevo Testamento. Uy, falta mucho del Antiguo Testamento todavía, porque tengo que llegar a un punto crucial con el Oh, tema de sí, poder resolver el problema de la diferencia entre el canon protestante y el canon católico. seguimos entonces con el Antiguo Testamento. Seguimos y nos vamos a entrar en la parte más importante. Dale. Tenemos un problema. Pasados la época de los reyes unificados, el hijo de Salomón, Roboam, por su necedad y su falta de misericordia para comprender la necesidad económica del pueblo, provocó una división que el rey Jeroboam aprovechó muy bien y se llevó hacia un país diferente llamado Israel o las tribus del norte, 10 de las tribus, y quedaron con Judá solamente Judá, Benjamín y la tribu de Simeón, que ahí medio como que se perdió territorialmente, absorbida dentro de la tribu de Judá. Y las otras tribus quedaron en el reino del norte. Empezó un periodo de decadencia, de idolatría, tanto en el reino del norte como en el reino del sur, que se conocía como el reino de Judá. La cuestión es que tanto uno como otro terminaron en el exilio. Los del reino del norte fueron los primeros en ser exiliados por Asiria y nunca volvieron. Nunca volvieron del exilio, siempre quedaron mezclados, pero completamente entre los paganos. Y un siglo y medio, no me acuerdo ahora, después,
toca el exilio babilónico, que este es el que causa un antes y un después. ¿Por qué? Porque los judíos, los del Reino del Sur, son exiliados hacia Babilonia y 70 años después, conforme a la profecía de Jeremías, del profeta Jeremías, vuelven un grupo de judíos a Jerusalén. Y cuando vuelven, traen consigo los escritos que en ese momento ellos tenían. Y es Esdras, según nos dice la tradición, el que hizo una compilación de lo que a él le parecía un canon de libros sagrados que ellos iban a respetar y que se iban a comprometer a obedecer. Pero el problema es que la porción de judíos que volvieron a Jerusalén fue ínfima en comparación con la cantidad de judíos que se quedaron en el exilio. Entre ellos, por ejemplo, el profeta Daniel. Y esto es muy importante porque Dios seguía teniendo pueblo en el exilio, en la diáspora o en la dispersión. Y mientras que los judíos que volvieron a Jerusalén se volvieron ultranacionalistas, ¿sí? Como que quedaron completamente asqueados con la cultura pagana, se volvieron ultranacionalistas al punto tal de ellos considerar que el hebreo era una lengua sagrada y Dios solamente podía hablar al pueblo en hebreo. Entonces de esa manera rechazaban cualquier aparición o profecía dada por Dios en griego. Rechazaban cualquier profeta que hubiera hablado en griego o que hubiera escrito en griego o al que Dios le hubiera hablado en griego, porque ellos odiaban la cultura pagana. Y ahí es donde comienza el problema, porque justamente estos libros deuterocanónicos que llaman los protestantes, que son los libros que no reconocen y que tenemos nosotros en la Biblia católica, la mayoría de estos libros se escribieron en griego. Y se escribieron regionalmente hablando en las regiones de la dispersión del judaísmo y no en la región propiamente dicho de Judá. Y esto que hablo de el idioma y esto que hablo de la región es tremendamente importante porque después con esto vamos a entender un poquito el plan de Dios. Porque el plan de Dios no fue que la iglesia fuera y evangelizara al mundo. El plan de Dios fue siempre que Israel evangelizara al mundo. El problema es que Israel no quiso evangelizar al mundo. Se volvió nacionalista, se volvió exclusivista, se encerró dentro de las cuatro paredes y se dedicó a pelear con las naciones en vez de ir a evangelizarlas. Dios los forzó a ir a evangelizar el mundo, a tal punto de que el derecho romano y muchas otras cosas tienen, de hecho los filósofos de la época de Cristo y previo a la época de Cristo tienen muchísima influencia de la ley judía. ¿Y por qué tiene esa influencia de la ley judía? ¿Cómo llegó esa influencia de la ley judía hasta los últimos rincones del mundo? Por causa de la dispersión. Porque Dios forzó al pueblo de Israel a que dispersara el conocimiento de la ley a través del mundo. Aunque no fuera ese conocimiento perfecto en el mundo, pero Dios forzó a Israel a influenciar en el mundo, a evangelizarlo, entre comillas, cuando los llevó en la dispersión. Y por eso solamente despertó el espíritu, como dicen los libros proféticos, de unos pocos judíos para volver a Jerusalén y el resto se quedaron evangelizando al mundo, dispersos por el mundo entero. Esto es fundamental entenderlo, porque Israel no terminó de cumplir esa comisión, pero Dios ya estaba dando muestras de que quería que su ley, su persona y su nombre se divulgara en todas las naciones, conforme a él mismo lo había prometido en diversos pasajes del Antiguo Testamento. ¿Qué sucede? Que entonces tenemos que los judíos más nacionalistas empiezan a establecer un canon que luego se lo conocería con los siglos como el canon masorético, pero los judíos que estaban dispersos en el mundo seguían escribiendo su historia, porque estaban un poco como desconectados. Los judíos más nacionalistas, menospreciando a los judíos que se llamarían helenistas, a los que habían sido influenciados por la cultura griega, ¿sí? Los llamaban helenistas. Entonces había como una pelea entre los judíos tradicionalistas y los judíos helenistas porque hablaban griego o hablaban otros idiomas. ¿Y qué sucede?
que no el Evangelio, la ley de Moisés llega a Egipto, ¿sí? Y aquí nos encontramos con otra gran etapa en la formación del canon, porque cuando la ley llega a Egipto, hay un rey, un faraón llamado Ptolomeo II, que quiso tener una copia de las escrituras judías en su biblioteca, la famosa biblioteca de Alejandría, que era una biblioteca gigantesca. Yo no sé si sería la biblioteca más grande del mundo, pero una de las más grandes del mundo. Y él quiso tener una copia en griego de las escrituras. ¿Por qué? Porque los judíos que habían ahí hablaban griego. Hablaban griego, pero les tenían que leer las escrituras en hebreo y traducírselas. Y ocurría un problema complicado, porque por un lado nadie hablaba hebreo, solamente los sacerdotes, pero el pueblo necesitaba que se le hablara en su idioma, en el idioma que ellos dominaban. Entonces, este rey Ptolomeo manda a traer 72 escribas de cada, creo que son 6 de cada tribu de Israel, de manera que toda la nación de Israel, tanto las del norte como las del sur, están representadas, ¿sí? Y los llama para traducir el Antiguo Testamento hebreo al griego. Y se hace primeramente la traducción del Pentateuco y luego, con el correr de los años, se continúa haciendo la traducción del resto de, del Antiguo Testamento hebreo, traduciéndolo al griego. Pero aquí hay una cuestión. Los griegos, cuando me refiero a los griegos, me refiero a los judíos helenistas, los judíos griegos o de habla griega, ellos seguían contando su historia y poniéndola por escrito y la empezaron ellos mismos a juntar al canon de la Biblia alejandrina. Y aquí aparece el segundo canon, porque hasta ahora hablábamos de un canon que había formado Esdras, que tampoco sabemos cuál era ese canon, que no sabemos si es el canon de los 22 libros que tienen los judíos, ¿ok? Porque no lo dice, en ningún lugar lo dice. Pero lo cierto es que hay un canon que utilizaban los hebreos para hablar en Judea, y hay un canon que utilizaban los judíos del mundo entero, las otras naciones, las otras tribus del mundo, que habían quedado en el mundo, y que en las sinagogas de todo el mundo se hablaba y se enseñaba en griego y con la Septuaginta y utilizando el canon de la Septuaginta. Eso es fundamental. En las sinagogas del mundo se utilizaba el canon de la Septuaginta para dar las enseñanzas. De manera que cuando los protestantes vienen y te dicen, no, porque los judíos tenían el canon del texto masorético, no, señor, eso es una mentira. Los judíos de Judea, que eran una porción minoritaria del pueblo judío, tenían el canon corto, que se corresponde con los 22 libros que tienen en la Biblia hebrea, que se transforman luego en 39 libros en el canon de los protestantes. Los contenidos son los mismos, lo que pasa es que los dividen de forma diferente. Pero entonces los protestantes lo que están haciendo es seguir el canon que establecieron los judíos tradicionalistas que vivían en Judea. Mientras que la Iglesia Católica sigue el canon que dio la Septuaginta y en representación de los judíos de todo el mundo. O sea, si hablamos de representatividad, vamos a hablar del canon de los judíos, el 90%, 80% de los judíos del mundo entero eran helenistas y utilizaban la Septuaginta en sus sinagogas. De manera que es una falacia hablar que los judíos tenían el Tanaj y el canon hebreo. No. Una porción minoritaria de los judíos tenían eso. Y la mayoría de los judíos del mundo que eran helenistas utilizaban en sus sinagogas el canon de la Septuaginta. ¿Por qué? Porque era la historia que ellos habían seguido viviendo y ellos no tenían este problema con el idioma griego. Porque por eso dije el problema del griego y el nacionalismo judío, ¿sí? Que por no querer cumplir con la comisión de Dios, ellos se quedaron encerrados en su idioma y en su región, mientras que los judíos helenistas fueron los que de alguna manera, directa o indirectamente, alcanzaron al mundo con el idioma que hablaba el mundo y llevaron las escrituras judías al mundo entero. ¿Por qué esto es tremendamente importante y decisivo?
Porque el texto de la Septuaginta, si lo tradujéramos a la división que tenemos hoy, tiene los 46 libros que tiene la Biblia católica, no los 39 libros que tiene la Biblia protestante. Es más, no solamente es una cuestión de cantidad de libros, hay pasajes de los libros que tienen los protestantes que en las Biblias protestantes no están, como por ejemplo Susana y el dragón, o la oración de los tres amigos de Daniel dentro del horno, cosa que esa oración no está en las Biblias protestantes. ¿Por qué no están? Porque esas oraciones fueron escritas, casualmente hablando, en griego. Esos pasajes son porciones relatadas por en esos libros, pero escritas originalmente en griego, mientras que los judíos lo más que llegaron a aceptar fueron algunas pequeñas porciones escritas en arameo, porque los judíos también hablaban un poco de arameo. Entonces, todo gira alrededor de la evangelización del mundo que Dios estaba llevando a cabo y la cual los judíos se resistían a llevar, y el problema del idioma. Llegamos al tema del Nuevo Testamento, a los días de Cristo. Entonces, ¿cuál es el canon correcto? Bueno, para los días de Cristo habían 4 cánones. Los protestantes que dicen que había solamente un canon de los judíos, no, tenían 4 cánones. Los saduceos solo aceptaban como inspirados a los libros del Pentateuco. Por eso, Jesucristo, cuando le plantearon esto así en tono de burla, ¿no? Estas 7 personas, estos 7 varones que se habían casado con la mujer y al final también la mujer dice, bueno, en el cielo, ¿con cuál de ellos va a estar la mujer esta? Y Jesucristo les dijo, ustedes yerran ignorando el poder, dice, porque aún Moisés enseñó esto. ¿Y por qué les dijo eso? Porque ellos solamente aceptaban las escrituras de Moisés como canónicas. Entonces Jesucristo, como hábil apologeta, para evitar la discusión de que, che, mirá, pero Isaías dijo esto, pero Jeremías dijo esto otra, que los saduceos no creían en la tradición y no creían en Jeremías ni Isaías, les citó a Moisés. Al propio Moisés, claro. Al propio Moisés, a lo que ellos sí tenían como canónico, y les dijo, miren, Moisés, ¿qué dice Moisés? Dice que yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y Dios no es Dios de vivos, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, con lo cual les demostró que para Dios, Moisés, Abraham, Isaac, Jacob y todos los otros santos estaban vivos esperando la resurrección, porque es de los saduceos esta idea de que los santos estaban El muertos. Pentateuco, sí, claro. Algo muy parecido a lo que enseñan algunos grupos protestantes al día de hoy. Pero dejemos eso de lado. Primer canon, el canon ultra corto de los saduceos. Segundo canon, el canon corto o moderadamente corto de la mayoría de los fariseos que vivían en la región de Judea, que es el canon que tienen los protestantes. Ya hemos dicho en qué consiste, qué libros tenían, etcétera, etcétera, etcétera. Aparece entonces el canon largo, que es el que tiene la Septuaginta y que tiene la Iglesia Católica. Y después, en los escritos del manuscrito de Qumran, aparentemente, yo es algo que todavía no he alcanzado a profundizar mucho, pero aparentemente algunos grupos también incluirían algunos otros libros que son, por ejemplo, algunos de los que tienen los ortodoxos. De manera tal que fíjense que no es que haya los judíos tenían un canon y la iglesia protestante entonces son los que respetamos a los judíos. No, los judíos tienen 4 canones y la mayor parte de los judíos tenían el canon basado en la Septuaginta, que es el que tiene la iglesia católica. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque la decisión de cuál canon seguir la toma Jesucristo. Que me disculpen los protestantes, pero no son ni los protestantes, no son ni los católicos, no son ni los judíos, ni los saduceos, ni nadie el que decide qué canon seguir. La decisión de qué canon seguir la toma Jesucristo. ¿Y por qué digo esto? Eso es la opinión personal que finalmente termina coincidiendo con la opinión de la Iglesia Católica, que expresa visualmente o visiblemente la decisión que Dios ya había tomado en el cielo anteriormente de cuál sería el canon a seguir. ¿Pero por qué digo esto? Porque Jesucristo nace en Judea, pero se va a vivir a Egipto por la persecución del rey. ¿Se acuerdan? De Herodes. ¿Y a qué sinagogas asistía Jesús y sus padres? ¿Qué enseñaban en las sinagogas de Egipto? ¿Con qué canon? ¿Con qué traducción? Con la Septuaginta. Qué importante que menciones Jesucristo, esto. ¿cómo? Qué importante que menciones esto, Ah, porque esto es vital.
Sí, claro que sí. Es Jesucristo el que dice, yo quiero que cuando a mí me enseñan, que me enseñen en griego y que me enseñen con la Septuaginta. Y se lo hizo hacer así por el plan divino a sus padres también. Ahora, cuando Jesucristo se vuelve y él después crece, ¿a dónde se va a vivir? A la región de Galilea. ¿Y qué canon utilizaban en la región de Galilea? Si en Galilea vivían los helenistas. Recuerdan que los judíos dijeron, de Galilea puede surgir algo de bueno, porque los galileos eran helenistas. Ellos tenían en sus sinagogas la Septuaginta y el canon largo de la Septuaginta. Jesucristo, cuando fue adulto, escogió ir y escuchar la Septuaginta, no el Tanaj, sino la Septuaginta. Pero qué casualidad, porque Jesucristo escogió 12 apóstoles, uno de ellos criado en Judea, que había escuchado el Tanaj y había sido enseñado por los religiosos de Judea. ¿Quién fue ese apóstol? Judas el traidor. Y los otros 11 apóstoles eran galileos. Los otros 11 apóstoles habían sido educados con la Septuaginta, habían conocido el canon de la Septuaginta y habían memorizado las escrituras conforme al canon de la Septuaginta. De manera que Cristo para sí mismo, para sus padres, tanto en su infancia como en su adultez, y para sus discípulos, siempre escogió la Biblia de los helenistas. Siempre lo hizo así. Por eso digo, la iglesia lo único que hizo fue reconocer y obedecer a la decisión de Cristo. Porque Cristo no necesitó cambiarles la mentalidad a ninguno de sus apóstoles. ¿Y cómo tenemos prueba de ello? En que cerca del 90 y más también se podría decir, pero cerca del 90% de las citas que hay en el Nuevo Testamento hacia el Antiguo Testamento son basadas en la Septuaginta y no conforme al texto masorético, que es la traducción que tienen los judíos. Esto es fundamental porque es la prueba definitiva de que los apóstoles utilizaban la Septuaginta. Y yo no estoy especulando entonces nada. Estoy simplemente diciendo lo obvio. Jesucristo escuchó la Septuaginta de niño y de adulto. Escogió apóstoles que habían escuchado la Septuaginta de niño y de adulto y después el Espíritu Santo confirmó la decisión de Dios inspirando las escrituras mayormente basadas en la Septuaginta. Es una Porque conclusión totalmente razonable, basada en la propia historia. basada en la propia historia y no es una suposición sin pruebas, como podría agarrar y decir, bueno, pero yo creo que la Biblia es la de los judíos, como dicen los protestantes. Bueno, pero primero, los judíos no son los judíos, el pueblo de Dios no eran los judíos, el pueblo de Dios era Israel. El Exacto. pacto Dios lo hizo con Israel y no con los judíos. Y Dios prometió que no iba a abandonar a los dos pueblos, porque de los dos pueblos, de los dos palos, como dice, iba a ser un solo pueblo, los iba a volver a reunir. De manera que no es que los judíos son el pueblo de Dios y los israelitas o el reino del norte no eran pueblo de Dios, porque Dios envió profetas, Elías y Eliseo, al reino del norte. Y Cristo eligió volver, vivir entre ellos y llamarles judíos, no llamarles judíos, llamarles israelitas. Dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces, él reconoce como pueblo a las 12 tribus y no solamente a la tribu de Judá o a la de Benjamín, que estaba ahí metida también en Judá, regionalmente hablando. Entonces, es una decisión de Dios el utilizar la Septuaginta para sí mismo en su encarnación, para sus discípulos, y luego, por inspiración del Espíritu Santo, utilizar esa misma traducción para la escritura, que dicho sea de paso, no fue escrita en hebreo, excepto Mateo y Hebreos. Salvo esos dos libros, todo el resto del Nuevo Testamento fue escrito en griego. De manera tal que este tema del idioma, ¿te acordás que yo te decía el tema del idioma y la región que eran Fundamental. muy importantes? Es fundamental porque la prueba de que Dios escogió un idioma diferente del hebreo es que Dios inspiró el Nuevo Testamento en griego. Y ya en el Antiguo Testamento, por la Septuaginta y la dispersión, empezó Dios a dar muestras de, muchachos, miren, ojo, yo quiero que lleven mi ley al mundo entero. Yo quiero que lleven mi ley al mundo entero. Así que es fundamental este tema del idioma griego y la región en la que Cristo se crió, en la que Cristo creció y en la que Cristo seleccionó sus apóstoles, porque también los discípulos apostólicos eran helenistas. Algunos no, porque muchos judíos de los sacerdotes se hacían
se hacían cristianos, y esos eran mayormente tal vez de Judea, sobre todo al principio, cuando el evangelio se empezó a predicar en Jerusalén. Allí había pocos helenistas, pero los apóstoles que venían del helenismo de Galilea, ellos tenían la Biblia Septuaginta. Entonces, tenemos este tema de que Dios ya nos mostraba en el Antiguo Testamento de que para él no es que el hebreo es el idioma sagrado y que Dios es incapaz de inspirar a nadie ni ningún profeta en un idioma diferente que no sea el hebreo. De hecho, está el fanatismo que tienen los judíos, que ellos creen que cuando Dios instaure el reino literal en la tierra que ellos creen que va a venir, todo el mundo se va a convertir para hablar de nuevo hebreo. Y todo el mundo, todas las naciones van a hablar en hebreo y se van a acabar todos los idiomas profanos, como ellos lo llaman. Increíble, increíble. Así que eso podemos decir en cuanto a la formación del canon del Nuevo Testamento. Pero ¿qué es lo que sucede? Acá es donde se mezcla un poco con el tema del Nuevo Pacto y el canon del Nuevo Testamento y el Antiguo Pacto, porque entra en el lugar, bueno, ya demos por sentado por un momento que los padres de la iglesia, en obediencia a los apóstoles y a los primeros discípulos apostólicos, siguieron utilizando la Biblia que los apóstoles les dijeron que utilizaran. De hecho, como dije, la prueba de ello es que la Biblia en el Nuevo Testamento cita de la Septuaginta en el Antiguo Testamento. Vos agarrás y comparás las citas cuando el Nuevo Testamento dice porque está escrito tal cosa y vos lees la cita del Nuevo Testamento y vas y la procurás leer en el Antiguo, sea de los Salmos, Proverbios, del libro que sea, y te das cuenta que no son iguales. Como protestante yo me daba cuenta de que no eran iguales, pero dije, bueno, debe ser porque el autor lo tradujo del griego al español, y al traducir del griego al español se debe traducir un poco diferente que traduciendo del hebreo al español. Pero sucede que hay pasajes que son tan radicalmente diferentes que no hay forma de decir acá hay una cuestión de cuál es el idioma de origen. ¿Sí? Y cuando yo voy y leo y empiezo a estudiar y profundizar el tema del canon, basándome en libros protestantes, cuando yo todavía no era católico, me doy cuenta que los eruditos y los libros más gordos que yo tenía sobre el canon de la Biblia hablaban y confesaban de que los primeros cristianos usaban la Septuaginta. Y yo digo, pero caray, empecé a atar cabos. Los mismos protestantes, que son los más eruditos, no los más ignorantes, sino los más eruditos, confesaban que los primeros cristianos usaban la Septuaginta, que la mayoría del Nuevo Testamento cuando cita de la Septuaginta, pero cuando caigo en la cuenta de que la Septuaginta tenía el canon largo que tiene la Iglesia Católica, yo dije, caray, entonces cuando Pablo dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada, ¿a qué se refiere a él? ¿Cuál es el canon al que él le llama toda la escritura? A la Septuaginta, si era la que él usaba en todas sus cartas. Era la que los apóstoles habían usado, la que sus discípulos usaron, la que Cristo usó. Entonces, Pablo mismo está confesando todo el canon de la Septuaginta es inspirado por Dios. Él escribía en griego, usaba el griego, bueno, aunque él utilizara amanuenses, ¿no? Pero él escribía sus cartas principalmente en griego, a excepción de hebreo. Hablaba en griego, predicaba en griego, utilizaba la Biblia griega y a Timoteo le enseña, mira, todo el canon que vos, Timoteo, recordemos que Timoteo era gentil, ¿qué escritura es la que a él le enseñaron? Cuando dice, las sagradas escrituras las ha sabido desde pequeño. ¿Qué escritura le había enseñado a Timoteo siendo él gentil? A ver, siendo él gentil, de padre gentil y de madre judía. Septuaginta. Sí, él había sido criado entre los helenistas. Entonces, Pablo clarísimo. Le dice a Timoteo, mira, la escritura de Timoteo que vos y yo conocemos es inspirada por Dios, y ese canon que vos y yo conocemos es el canon de la Septuaginta. Los padres de la iglesia entonces transmiten eso y reflejan eso y aceptan eso hasta que finalmente en el concilio de Roma del 382, luego vamos a ver que también el Nuevo Testamento se cierra en ese concilio, pero en ese concilio entonces la iglesia, sin importarle lo que habían dicho los judíos antes, sin importarle que los judíos había un grupo que tuvieran el canon ultra corto, otros el corto y otro el ultra largo, la iglesia, obedeciendo lo que hizo Cristo, obedeciendo lo que hicieron los apóstoles, dijeron, vamos a respetar los libros que utilizaron ellos en cuanto al Antiguo Testamento. Y escogieron los libros que estaban en el canon de la Septuaginta. Y así es como se cierra
el canon del Antiguo Testamento, recién en el 382, por decisión de Cristo y reconocimiento a lo largo de los siglos de los apóstoles, de los padres de la iglesia y finalmente en los concilios, y declarado dogmático en el Concilio de Trento en el siglo XVI. Así que esa sería la historia del Antiguo Testamento. Leonardo, increíble. Todo, para mí, a todo ha cobrado mucho más sentido con los ejemplos que nos has dado. De verdad, clarísimo. Muchísimas gracias. Entonces, quizás entramos un poquito en el concilio del 382 con el Papa Damaso. Sí, bueno, ahí deberíamos también terminar con Ujú. el canon del Nuevo Testamento, pero para empezar con el canon del Nuevo Testamento tenemos que ir primero a la Escritura. Así que Ujú. vamos a buscar lo que dice Lucas 1, 1 al 2. Evangelio según San Lucas 1, 1 al 2. Dice, ya que muchos han intentado poner en orden la narración de las cosas que se han cumplido entre nosotros, conforme nos las transmitieron quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, y sigue diciendo Lucas que me ha parecido también a mí correcto tratar de hacer mi propia versión de los hechos, habiéndolas investigado desde el principio y por orden. Pero lo que me interesa resaltar estos pasajes de Lucas 1, 1 al 2, es que dice que los que buscaron poner por escrito, primeramente no fueron necesariamente apóstoles, sino que fueron los que fueron testigos oculares. Pudieron ser apóstoles y pudieron ser de los 70 u otros de los 120, por ejemplo, que son el remanente fiel que había quedado, ya se acuerdan, en el aposento alto, cuando la iglesia recibe el Espíritu Santo y luego sale a predicar en Pentecostés. Entonces, de estos testigos oculares, conforme pasan los años, ellos se empiezan a poner de acuerdo por necesidad para tratar de poner de acuerdo cada uno su propia versión, ¿sí? Pero no dice 3 o 4, dice muchos, o sea, no estamos hablando necesariamente de los 4 evangelios canónicos, ¿okay? De los cuales sabemos que Juan escribió el último bien allá cerrándose el siglo I. Entonces, hay 3 evangelios canónicos, de los cuales uno es el que está escribiendo Lucas, y quedan 2 de ellos que fueron escritos probablemente antes que el de Lucas, pero acá Lucas está mencionando que hay muchos que han intentado poner por orden los escritos, perdón, lo que enseñó Jesucristo, por lo cual ya podemos saber, porque bíblicamente nos lo dice, que había muchos evangelios que fueron escritos por los testigos oculares. Esto representa un problema, porque representa una bendición y un problema. Una bendición porque muchos eran los fieles que estaban poniendo por escrito las cosas verdaderas que había hecho Jesucristo. Pero una dificultad porque la iglesia se quedaba en el compromiso de reconocer y difundir los más importantes, porque la iglesia no podía tener 70 evangelios, porque no tenía los recursos para tener 70 escritos. Es como agarrar y decir, bueno, comprate una biblioteca de 25.000 libros. ¿De dónde sacas la plata para comprarte una biblioteca de 25.000 libros? A duras penas me alcanza para la Biblia y una biblioteca de 10, 15 libros y ya me siento afortunado. Imagínate de dónde saco plata para comprarme 25.000 libros. Bueno, mantener iglesia por iglesia, porque las Biblias no se tenían en las casas de los laicos, se tenían en las iglesias únicamente las Biblias. Mantener 700, 500, 200 escritos en las iglesias era absolutamente impensable para una iglesia pobre y perseguida. De manera que la iglesia era selectiva, y comprender a los padres de la iglesia y sus problemáticas nos ayuda a entender por qué 4 evangelios canónicos y no tantos otros evangelios, que ya vamos a hablar un poquito más del criterio de selección. Pero un primer criterio de selección es el que encontramos acá. Hay muchos que han intentado poner en orden, pero no todos terminaron siendo reconocidos por toda la iglesia. En parte por su autor, por ser apostólico, en parte porque fuera el más completo o porque fuera el que procedía de la boca de tal o cual apóstol, bueno, por lo que fuera. Pero hay un proceso desorganizado de procurar escribir la enseñanza de Cristo que no está regulado por nadie. Inicialmente, no está regulado por ningún magisterio. El que quería lo trataba de hacer y Dios y la iglesia fueron escogiendo aquellos textos. Luego tenemos, me voy a saltar a un poco de cosas de lo que yo tenía estudiado, a Simón el Mago. Entramos en una etapa totalmente diferente. Simón el Mago, nos remitimos a Hechos, capítulo 8, y aparece un tal Simón Mago que aparenta convertirse
increyente, pero cuando ve que el Espíritu Santo se daba por la imposición de las manos, él quiere comprar con dinero ese poder a los apóstoles, y los apóstoles lo sacan corriendo y le dicen: arrepentite porque yo veo que tu corazón está lleno de maldad. Ese Simón el Mago es universalmente reconocido como el primer heresiarca que se apartó de la iglesia para fundar la primera religión o el primer cisma cristiano. Es fundamental esto, porque él como que practicaba la simonía, de ahí procede el nombre Simón el Mago, simonía, es decir, esto de hacer la religión por lucro. Él quería el poder del Espíritu Santo para lucrar con eso. Él utilizó técnicas de falsificación de escrituras. Hasta entonces, la iglesia consideraba que todos los escritos, si lo había escrito tal o si lo había escrito otro, eran buenos, y los recibía y se multiplicaban mucho porque no había falsos escritos. Pero Simón el Mago inaugura una época en donde la iglesia tiene que empezar a desarrollar técnicas para discernir entre los escritos que habían sido verdaderamente escritos por un apóstol o por tal o cual discípulo apostólico o por alguno de los 70, y los libros que, habiéndolos escrito los herejes, introduciendo obviamente doctrinas heréticas, pero se hacían pasar como que las habían escrito los apóstoles. Por ejemplo, en 2 Tesalonicenses 3:17, el apóstol Pablo dice: el saludo es de mi puño y letra, Pablo. Esta es la señal en todas mis cartas, así como escribo. Así es como escribo. Pablo tenía que dejar en sus cartas, llegó un cierto momento en la historia en la que Pablo tenía que dejar en sus cartas una contraseña, por así decirlo, para que las iglesias reconocieran si esa carta estaba firmada auténticamente por Pablo o no. Okay. Hoy sería una contraseña. Hace algunas décadas atrás todo el mundo hablaba de tu firma. Hoy la firma no la pones en ningún lado. Que la autenticación de doble factor, que te mando un mail para confirmar con un código. Hoy es totalmente diferente las formas de autentificar la identidad de una persona, que te escanean la cara. Bueno, en aquella época era la firma. Pablo tenía que firmar sus cartas de manera tal, prestemos atención a esto, que solo los discípulos apostólicos conocían esa firma. Y por eso los discípulos apostólicos eran cruciales para determinar si una carta era o no apostólica. Y por eso los problemas doctrinales se iban y se resolvían primero en donde estaban las iglesias de los discípulos apostólicos. Porque los discípulos apostólicos habían recibido de los apóstoles cosas que el laicado no había recibido. Conocimiento especial, el conocimiento de las firmas de Pablo, que las mantenían ultra secretamente guardadas para que nadie las falsificara, ni la de Pablo ni la de nadie más. ¿Sí? De manera que, como dijimos, las Biblias no estaban en posesión de cada casa, porque eran sumamente sensibles por muchos motivos. Entonces Pablo cifraba sus escritos con una contraseña para que la gente no confundiera los escritos por él de los apócrifos o de los falsos. Por ejemplo, dice 2 Tesalonicenses 2:2. Notemos, es la misma carta en la que Pablo dice que firmó con su puño y letra. Sí, recién dije 2 Tesalonicenses capítulo 3, ahora hablo de 2 Tesalonicenses capítulo 2. Dice 2 Tesalonicenses 2:2, que no se inquiete fácilmente vuestro ánimo, ni os alarméis ni por revelaciones, ni por rumores, ni por alguna carta que se nos atribuya, como si fuera inminente el día del Señor. ¿Por qué? Porque acá dice Pablo que había cartas que se atribuían como escritas por Pablo, que no eran de Pablo. Pablo les está diciendo a los tesalonicenses: miren, ustedes han recibido cartas como si fueran a nombre mío y que los han inquietado, y yo ahora les escribo esta carta firmada por mi puño y letra para que ustedes sepan de que no tienen que esperar el arrebatamiento de la iglesia, sino que tienen que esperar la apostasía en primer lugar, como dice 2 Tesalonicenses capítulo 2 y 1, tiene que manifestarse el anticristo y recién entonces va a aparecer el Señor Jesucristo. Todo lo contrario que enseña el dispensacionalismo y los protestantes. Todo es lo contrario. Pero bueno, justamente los protestantes enseñan lo que Pablo está refutando aquí en 2 Tesalonicenses. Lo cierto es que entramos entonces en la iglesia en esta etapa en donde la iglesia tiene que desarrollar técnicas para discriminar los escritos verdaderos de los falsos. ¿Sí? Los escritos apostólicos de los escritos que eran buenos y los escritos pero no eran apostólicos, y los escritos que eran a nombre de apóstoles o a nombre de otros, pero eran en realidad escritos falsos, escritos por algún hereje.
Para el siglo IV, la iglesia había clasificado, me adelanto un poquito en el tiempo, la iglesia había clasificado los libros que tenía en 4 categorías. Los aceptados universalmente, o sea que ya los tenían como definitivos en el canon, los que estaban en duda o discutidos, ejemplo de ellos tenemos la epístola a los hebreos, la carta a Santiago, la epístola católica de Judas, segunda de Pedro, segunda, tercera de Juan y Apocalipsis. Esos libros estaban discutidos. Algunos decían eran inspirados, otros decían no eran inspirados. Tenemos, por ejemplo, los no inspirados, pero bueno para la lectura. Por ejemplo, el Evangelio de los Hebreos, el Apocalipsis de Pedro, Hechos de Pablo, Pastor de Hermas, Epístolas de Bernabé, Didaje, etc. No tienen error doctrinal, pero no se los considera inspirados y se pueden leer de forma particular o en un instituto como para entender cómo eran los padres de la iglesia primitiva y cómo surgen los dogmas de la iglesia católica, pero no se pueden utilizar para la lectura en la liturgia de la misa. Esa era la diferencia. Y después, como cuarta categoría, los completamente heréticos. Aparece otro desafío para la iglesia a fines del siglo I, principios del siglo II, y es un tal Marción. Marción fue un sacerdote católico que fue excomulgado por su padre por algunos pecados cometidos, que él luego viaja a su padre era obispo, él era sacerdote, su padre era obispo, su padre lo excomulga, Marción viaja a Roma, ahí tiene altercados teológicos muy fuertes con los obispos y con los presbíteros de Roma, y él decide definitivamente fundar su propia secta y definitivamente fundar un canon, y es el primer canon o la primera lista canónica que se intenta dar sobre el Nuevo Testamento. Claro, sucede que la hace un hereje. No fue la iglesia la que intentó hacer la primera lista canónica, sino un hereje. ¿Y qué características tenía? Bueno, le había removido todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque él decía que el Dios del Antiguo Testamento era muy violento y era un Dios totalmente distinto del Dios de amor que tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces él eliminó del canon de las Escrituras el Antiguo Testamento por completo. Se quedó solamente con el Evangelio de Lucas y le mutiló todo lo que tuviera que ver con Jesucristo interactuando con los ritos judíos. Y se quedó solamente entonces con las epístolas de Pablo, a las cuales mutiló bastante, por cierto. Entonces este canon era Lucas, las epístolas de Pablo y todas ellas bastante tijereteadas, bastante recortadas. Pero ese fue el primer canon que Marción desde Roma empezó a difundir por el mundo. Ahora bien, ¿qué hizo la iglesia? Bueno, gracias a Dios, Tertuliano dice que Marción al final de su vida se convierte, se arrepiente y se convierte de nuevo en la Iglesia Católica, pero lo agarra la muerte y no alcanza, él se reconcilia con la Iglesia Católica, pero no alcanza a deshacer todo el daño que él había hecho. Tenemos el Diatesarón de Tasiano. ¿Quién fue Tasiano? Tasiano fue un discípulo de San Justino Mártir. Mientras San Justino Mártir estuvo vivo, Tasiano fue fiel a la Iglesia Católica. Cuando muere Mártir, San Justino Mártir, Tasiano se aparta de la Iglesia Católica y funda otra secta llamada los encratitas. Así como Marción fundó los marcionistas, que eran gnósticos de alguna forma, también Tasiano funda los encratitas, que eran gnósticos en otras formas. ¿Sí? Pero él durante su tiempo de ortodoxia escribe lo que se llama el Diatesarón. ¿Qué es el Diatesarón? Es una armonía de los 4 evangelios canónicos. ¿Sí? Él intenta poner por orden, empieza a mezclar los versículos de todos los evangelios para tratar de armar una cronología paso por paso de lo que fue la vida de Jesucristo. Y esto fue tremendamente difundido por la iglesia porque hay copias en, 7, 8 idiomas diferentes y innumerable cantidad de copias en cada idioma. O sea, fue exitosísimo este Diatesarón que hizo. Pero lo importante es que ya establece, no es que Tasiano lo estableciera, pero Tasiano armoniza su canon o los 4 evangelios con los 4 evangelios que la iglesia ya estaba reconociendo. Para el siglo II la iglesia ya reconocía solamente 4 escritos. Y Marción lo que está haciendo es que él ya reconoce las epístolas de Pablo. O sea, ya tenemos que para el siglo II se reconocen los 4 evangelios, para el siglo II ya tenemos reconocidos como en uso de las iglesias las epístolas de Pablo, ¿sí?
Y bueno, algunas iglesias empiezan a utilizar, no sé, Apocalipsis, Segunda de Pedro, Tercera de Juan, que dijimos eran los libros que estaban discutidos y que no se usaban. Pero Taciano nos confirma los 4 libros del Evangelio. Aparece en respuesta a lo que hace Marción y otros grupos heréticos, aparece el fragmento de Muratori. ¿Qué es el fragmento de Muratori? ¿Quién es primeramente Muratori? Muratori es un sacerdote católico que en 1740 publica el hallazgo de un fragmento que se corresponde a un papiro del siglo II. Está fechado en el siglo II porque el papiro, haciendo algunas observaciones acerca de la fecha de composición del pastor de Hermas, menciona que había recientemente terminado el papado de Pío I. Sabemos que los papas siempre fueron tradicionalmente papas desde que eran electos hasta que morían, mártires o por causas naturales, ¿sí? Entonces, el hecho de tener fijado la fecha del martirio del Papa Pío I, o de muerte, porque no sé si es mártir, la fecha de muerte del Papa Pío I en el 157 y saber que este escrito del fragmento de Muratori es muy, muy, muy próximo a la fecha del martirio de él, sabemos entonces que este escrito pudiera haber sido escrito entre el 157 y el 160, 170, supongamos. Entonces ya para esa época nos encontramos con que está definido casi la totalidad del canon del Nuevo Testamento, con las siguientes excepciones. Falta la epístola a los Hebreos, falta la epístola de Santiago, primera de Pedro, segunda de Pedro y tercera de Juan. Además, añadía el Apocalipsis de Pedro, es decir, no solamente estaba el Apocalipsis de Juan, añadía el Apocalipsis de Pedro y el libro de la sabiduría de Salomón, mezclándose un poquito con el tema del Antiguo Testamento. No se sabe mucho de los evangelios que cita porque el fragmento está cortado ahí y solamente menciona el Evangelio de Juan. Pero de lo que son las epístolas ya está prácticamente conformado todo el Nuevo Testamento con algunas pequeñas ausencias. Interesante es también que este manuscrito llama en el siglo II a la iglesia como iglesia católica con nombre y apellido porque las distingue de la iglesia de tal, ¿sí? La iglesia de ¿cómo se llama? De Valentino, la iglesia de Marción, contrapuesto con la iglesia católica. ¿Sí? Es nombre propio de la iglesia católica en tres citas en el siglo II. Esto de que Constantino fundó una iglesia y se empezó a llamar católica en el siglo IV, Una no va. locura. Sí. Bueno, se dice que el autor es San Hipólito, ¿sí? Es un santo mártir de la iglesia católica que llegó a ser antipapa, pero de nuevo él se reconcilia y dicen, habría que ver las pruebas, pero dicen que este fragmento muratoriano lo escribe él y que luego este sacerdote católico, Muratori, lo encuentra allá en el siglo XVIII. Tenemos el periodo de los padres y la iglesia. Son fundamentales los padres y la iglesia, porque ellos son los que, tanto como en el Nuevo Testamento, como en el caso del Antiguo Testamento, le dan continuidad al tema de la existencia de un cierto cúmulo de libros que llamaban inspirados o sagradas escrituras. ¿Y cómo? Por 2 motivos. Primero, porque lo utilizaban en sus liturgias, ¿ok? Esto es fundamental. Solamente se utilizaban en sus misas los libros que ese sacerdote o ese obispo considerara como inspirados, ¿sí? Y porque cuando los citan en sus escritos, les llaman la Sagrada Escritura, el Divino Profeta, los libros inspirados. Todavía no les llamaban canónicos porque justamente no había un canon, ¿sí? Claro. Ellos simplemente iban armando progresivamente, paulatinamente, una lista que coincidía en un 80%, 90%, dependiendo de qué iglesia, de qué región, ¿sí? Y llamaban escritos inspirados a los que tenemos hoy como inspirados. Algunos decían que dudaban o discutían sobre algunos e incluían algunos otros libros que hoy no son considerados inspirados, pero sí buenos para la lectura. Y utilizaban los padres de la iglesia, entonces, el hecho de ser utilizados en las liturgias, el hecho de ser utilizados en sus escritos y ser mencionados como inspirados, pero además ellos tenían varios criterios para discernir si un escrito era o no inspirado, que en su mayoría ese criterio funcionaba bien, pero eran criterios individual, porque todavía no había intervenido de forma oficial la iglesia en un concilio para establecer un canon unánime para todos.
Por eso no hablaban de canon y no hablaba de lo que la iglesia oficialmente ha enseñado, porque la iglesia todavía no tenía un listado oficial de libros inspirados. Sí, ya se estaba viendo y se estaba influenciando, porque bueno, San Hipólito procedía de Roma y está comprobado que este fragmento moratoriano procedía de Roma. Entonces esto ya empezó a influenciar en muchas iglesias, pero tenían varios criterios. Primero, el autor. Debía poder comprobarse que el autor fuera un apóstol o un discípulo apostólico ultra reconocido. Segundo, la doctrina. Ese escrito no debía tener ningún, pero ningún roce o contradicción con lo que los apóstoles les habían enseñado a sus discípulos. Es decir, se comparaba a la Biblia con la tradición. Y si ese escrito, porque recordemos que la Biblia todavía no existía, lo único que existía era la escritura, que para ese entonces era el Antiguo Testamento. Eso es sumamente importante. Todavía no había escritura del Nuevo Testamento. A lo que los apóstoles llaman en el Nuevo Testamento escritura, es exclusivamente el Antiguo Testamento. Entonces, los apóstoles tenían la escritura del Antiguo Testamento y tenían las cartas apostólicas o de los discípulos apostólicos que utilizaban como la tradición apostólica, el Evangelio, la palabra de Dios, el depósito de la fe y otros nombres que tenían ese conjunto de cartas y creencias orales que la iglesia tenía. Pero, ¿quién juzgaba a quién y quién seleccionaba a quién? ¿Los escritos apostólicos a la tradición o la tradición a los escritos apostólicos? Bueno, la Biblia no seleccionaba a los obispos, sino que los obispos seleccionaban a los escritos de la Biblia. Por eso decimos que la tradición expresada por los obispos es la madre de la escritura del Nuevo Testamento. Porque eran los obispos por su tradición, tanto por su conocimiento de la escritura del Antiguo Testamento, por su conocimiento de lo que habían enseñado a los apóstoles y por su conocimiento basándose en los escritos que ya la iglesia tenía demostrado que eran apostólicos, con ese filtro, entonces juzgaban. Vamos a ver si el libro de Apocalipsis lo aceptamos, vamos a ver si el libro de Judas lo aceptamos, vamos a ver si aceptamos segunda de Pedro. O sea, ellos buscaban reconocer que el autor fuera verdadero, que la doctrina fuera verdadera, y todo eso ellos lo comparaban con lo que ellos habían aprendido. Por eso decimos, la madre de la escritura es la tradición. Cosa que los protestantes, al no comprender el proceso de formación del canon, no entienden y se inventan mágicamente esto de la sola escritura, siendo que es absolutamente absurdo. La autoridad, el La autoridad la entender tiene la de dónde iglesia. viene la autoridad, exacto. La autoridad para decir vos pasás a formar parte del canon y vos no sos parte del canon, no la tiene la escritura, la tiene la Biblia, porque si no sería como un razonamiento circular. La escritura le dice a la escritura qué libros, qué libros permanecen y qué libros no. O sea, eso Exacto. es absurdo, es un razonamiento circular. Siempre es la iglesia la que determina, este libro pasa a formar parte de la escritura y este libro no. Y por tanto, es la escritura, aunque es divinamente inspirada, pero es la iglesia la que reconoce eso. Y la iglesia entonces luego se somete, una vez que la iglesia reconoce cuáles son las escrituras inspiradas, la iglesia se somete al reconocimiento de que si decimos que esta escritura es inspirada, tenemos que obedecer todo lo que dice acá. Y por eso entonces la iglesia reconoce como fuentes de autoridad tanto a la tradición como a la escritura sagrada. Claro. Y que Y las eso lo escrituras convence la son un Iglesia. resultado de la escritura es un resultado de la tradición hablada, Exacto, finalmente. exactamente. Y finalmente todo eso se compendia en quienes tienen la tarea de, así como seleccionaron la escritura y preservaron la tradición, tienen la tarea de agarrar y proclamarla de viva voz o por otros escritos a la iglesia. Y eso es el magisterio de la iglesia. Y ahí tenemos el tripié. Bueno, finalmente el otro criterio que utilizaban era la audiencia o el uso litúrgico de la escritura, de una carta. O sea, había cartas que eran muy buenas, pero eran cartas de correspondencia personal o escritos que tal vez eran un poco sensibles y no podían ser leídos en la iglesia porque podría ser de escándalo para los recién convertidos o para los niños, porque había libros como El Pastor de Hermas que tocaba ciertos temas de connotación sexual que eran delicados y bueno, no eran tal vez apropiados para leerlos delante de niños. Recordemos que la iglesia era muy cuidadosa con eso, como también lo era el pueblo de Israel. Notemos, por ejemplo, el libro de Eclesiastés era un libro que no se lo dejaban leer a las personas de menos, no sé si de 30 años. O tenías Wow. que tener, no sé si 20, 25 años o 30 años para recién poder ser oidor
del libro de Eclesiastés. ¿Por qué? Porque mencionaba ciertas cosas que tenían una connotación sexual y que debían ser bien entendidas. O sea, esta tradición de que ciertas cosas las incluimos o no, o las usamos o no, ya viene de las mismas precauciones heredadas de la tradición judía, ¿no? Por supuesto. Bueno, finalmente, la contribución de los padres de la iglesia se materializa en que ellos también intentaron por lo menos poner por escrito lo que ellos utilizaban como cánones. Y allí tenemos a Orígenes de Alejandría, que él da una lista canónica, o si no la da, agarra y en sus escritos menciona qué libros aceptaba y qué libros no. Y él dice, por ejemplo, que admitía a todos los canónicos actuales, excepto a Santiago, segunda de Pedro, segunda de Juan y tercera de Juan, pero incluía el Pastor de Hermas y el Evangelio de Santiago. Esos libros para Orígenes eran inspirados. San Atanasio de Alejandría da una lista que coincide exactamente con la que tenemos nosotros. ¿Sí? Es la lista canónica que tenemos exactamente nosotros como inspirado, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Y tenemos Eusebio de Cesarea, que es el que menciona en su historia eclesiástica estas 4 categorías, ¿te acordás? Los aprobados, los discutidos, los buenos para leer y los heréticos. Bueno, Eusebio de Cesarea también da su lista, pero algunos libros del Nuevo Testamento no son exactamente iguales que los que tenemos nosotros. Y él también excluye algunos e incluye otros. Finalmente, llegamos al momento de los pronunciamientos oficiales de la Iglesia. El Papa San Dámaso. Y aquí cerramos el tema del Nuevo Testamento versus, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, porque fue en un mismo concilio en donde la Iglesia cerró el canon. Los judíos vivieron peleándose por siglos y siglos para cerrar el canon, pero la Iglesia, instruida por Cristo, cerró el canon. ¿En qué momento? En Roma, en un concilio en el año 382, presidido por el Papa San Dámaso. ¿Qué hizo el Papa San Dámaso? Además de juntar a los obispos, le encomendó a San Jerónimo que fuera por el mundo entero y recopilara la lista de los libros que cada congregación usaba en sus liturgias. De manera tal que cuando en ese concilio se debatieran, ¿sí?, se debatiera sobre los libros que la Iglesia ya estaba usando. O sea, el concilio no introdujo libros ni sacó. Reconoció los que la Iglesia ya venía usando desde los siglos anteriores, y por eso la importancia de mencionar los intentos anteriores de la Iglesia de formar un canon, aunque no de forma oficial. ¿Sí? Reconoció cuáles eran los libros, ¿sí?, y se sentó a discutir entre todos los obispos del mundo cuáles eran aquellos libros discutidos para tratar de tomar una decisión que nos dejara contentos a todos. Y bueno, alguno tal vez no quedó completamente conforme, pero dijo, bueno, como San Jerónimo, ¿no?, que al principio decía, no, sí, porque entendamos que San Jerónimo, siendo un erudito bíblico tremendo, él fue a estudiar hebreo con los judíos, y no fue la Iglesia ni los padres de la Iglesia que le precedieron los que le metieron en la cabeza la idea de no usar los deuterocanónicos. Cuando él fue a estudiar hebreo con los judíos, fueron los judíos los que le metieron en la idea, no, pero mirá nuestro Tanaj y nuestro texto masorético, y eso fue lo que influenció a San Jerónimo para que él momentáneamente se opusiera a utilizar los libros deuterocanónicos. Y momentáneamente, eso es muy importante hacer hincapié en eso, porque él Momentáneamente. cambió de opinión más Sí, le adelante. cambiaron la opinión porque le dijo, San Jerónimo, vos sos muy bueno, sos un grosso, pero ¿quién sos vos para contradecir lo que enseña la Iglesia? ¿Sabés más vos que la Iglesia? ¿Sos mayor vos que un concilio? No. Y San Agustín, otro grandísimo erudito, con mucha caridad, le mostró a San Jerónimo, mira San Jerónimo, o sea, la Iglesia decidió esto, vos y yo tenemos que moldarnos porque, como dijera San Agustín en sus propias palabras, yo no conocería que existe y no creería en una Biblia si no me dijera la Iglesia, no los judíos, la Iglesia, ojo, la Iglesia no me dijera que hay una Biblia, no los judíos. Así que San Jerónimo, te estás equivocando porque te influenciaron los judíos, pero nosotros, los padres de la Iglesia, instruidos por los apóstoles y por Cristo, le hacemos caso a la decisión que tomó Cristo. Entonces,
San Jerónimo estuvo 100% de acuerdo con el canon del Nuevo Testamento, pero difirió temporalmente en el canon del Antiguo Testamento. Pero le enseñaron y finalmente los incluyó de buena voluntad, porque si no se transformaba en un hereje. Así Y es. Jerónimo no se transformó en un hereje, fue un santo, ¿sí? Ujú. Entonces, bueno, como muchos, yo que vengo del protestantismo, tuve mis momentos de rebeldía y me sigue costando algunas doctrinas y que, ay, ¿esto por qué será así? Si los padres de la iglesia decían diferente. Y bueno, es toda una estructura mental que es difícil de desarmar y reconfigurarla. Y a San Jerónimo, que se la pasó tanto tiempo entre los judíos, bueno, lo influenciaron. Pero lo cierto es que en ese concilio la iglesia dictaminó el canon que tiene la iglesia hoy. El tercer concilio de Hipona, en el 393, también ratifica la lista del concilio de Roma. Y también el tercer sínodo de Cartago y el cuarto sínodo de Cartago, son sínodos y no concilios porque eran regionales, en los cuales participa San Agustín, también ratifican la lista de San Dámaso o del concilio de Roma. Y finalmente, la traducción oficial de la iglesia tenía el canon oficial de la iglesia, esto es la Vulgata. Y así como la traducción oficial de la iglesia fue durante siglos la Septuaginta, que tenía el canon alejandrino, es decir, el canon que habían los judíos del mundo determinado que serían los libros inspirados, a, a contramano de lo que decían los judíos tradicionalistas, ¿sí? Los judíos del mundo entero dijeron, no, el canon de la Biblia va a ser el que tiene la Biblia alejandrina, y la iglesia utilizó como Biblia oficial, y no se podía usar otra Biblia que no fuera esa prácticamente, había excepciones, como Biblia oficial era la Septuaginta. Y la Biblia oficial de la iglesia a partir de San Jerónimo fue la Vulgata latina, que traduce la Septuaginta del griego al latín. Y entonces la Vulgata latina contiene todos los libros que el concilio de Roma del 382 dictaminó luego que se reunieron los obispos del mundo. Y como en el siglo XVI Erasmo ya empieza a poner en duda la autoría de Hebreos, y en 1522 Lutero quitó de su canon personal el libro de Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis, de vuelta volviendo a este tema de los libros disputados, ¿sí? Ujú. La iglesia por dogma definió ahora, mira, lo que dice a continuación, el Concilio de Trento, en el siglo XVI. Dice así este dogma: si alguno, por tanto, no aceptara voluntariamente como libros sagrados y canónicos estos libros enteros con todas sus partes, esto es, no solamente la lista de libros, sino todas sus porciones. ¿Sí? No pueden sacarle la historia de Susana y el dragón, las oraciones de los amigos de Daniel en el horno, no pueden sacar nada de eso. O sea, es el contenido y la lista de libros, ¿sí? Enteros con todas sus partes, como han solido leer en la Iglesia Católica y se encuentran en la antigua edición de la Vulgata Latina, y despreciara advertidamente las mencionadas tradiciones, sea anatema. Así que el Concilio de Trento dogmatiza lo que la Iglesia ya había hecho como proclama oficial en un concilio en el 382 después de Cristo. Y ahí tenemos entonces cuando se cierra realmente y a los ojos de Dios, porque a los ojos de Dios el pueblo de Dios es la iglesia, ¿sí? Ujú. Porque recordemos que Israel fue cortado del olivo, y el olivo representa al pueblo de Dios, y llegarán a ser reinjertados sobre el final cuando se empiecen a convertir al Evangelio. Pero el Evangelio es el pueblo de Dios hoy en día, ¿sí? Entonces es el pueblo de Dios el que cerró el canon, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Así que bueno, ese es nuestro pequeño viaje recorriendo los pasos como para saber cómo es que se formó tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Qué importante. He viajado en el tiempo con tu narración. Ha sido increíble. Muchísimas gracias. Me alegro. Eh, y qué importante lo que menciona de hacerle caso a Jesús, lógicamente del canon que él utilizaba, ¿no? De lo que mencionaste al principio, porque podemos decir, no, pero Jesús no dijo cuál fue el canon, ¿no? Que era el que iba, ¿verdad? El canon oficial.
pero era el que él utilizaba desde pequeño. Entonces, esto es algo muy puntual, muy importante, porque no hay que cerrar la razón, ¿no? No hay que apagar el cerebro y solamente decir, no, lo que las escrituras, tal y tal y tal. No, sino que hay que utilizar la razón, la historia, todas son herramientas importantes. Entonces, hablamos también de la autoridad, cosa muy importante, de los obispos, no lo mencionamos exactamente, pero podemos ver lógicamente que la sucesión apostólica, ¿no? Em, entonces, ya hablamos de los libros del Nuevo Testamento, quizás podemos hablar acerca de, bueno, lo tarde que llegó la imprenta, ¿no? Con Gutenberg, que básicamente cuántos años pasaron hasta que se imprimiera la Biblia, ¿no? Entonces pasaron siglos de siglos y se acusa mucho a la iglesia de esto, de encadenar Biblias, etcétera, etcétera, pero vemos que es un tipo de protección para evitar las herejías, ¿no? Y esto es muy importante, hacer hincapié en esto, ¿no? De que es la iglesia la de la autoridad, como dice 1 Pedro 3:15, y que básicamente ella sabe perfectamente, es nuestra guía y es la que pues trata de evitar todo este tipo eh, de herejías, de tergiversaciones que pueden ocurrir. Así es. Bueno, respecto de eso, podemos decir lo siguiente. Cuando nos acusan de encadenar las escrituras, tienen razón, porque yo en mi casa tengo rejas, Ujú, pero no tengo rejas en mi casa porque yo sea malo, sino porque afuera están los malos que quieren robar. claro. La iglesia encadenaba las escrituras porque los protestantes iban y se robaban las escrituras. Lutero, cuando se fue del monasterio, no se fue con los bolsillos vacíos, se Ujú, robó las escrituras del monasterio. Calvino y otros tantos, cuando se fueron, se robaron copias de las escrituras. Y los protestantes, cuando tenían la oportunidad de robarse las escrituras, lo hacían. Entonces es natural que la iglesia las encadenara. Ahora bien, la prohibición de que las escrituras cayeran en manos de los laicos no tiene nada que ver con la iglesia del medievo. Era mandamiento de Cristo. Primero, en la época de Cristo los judíos tenían las escrituras solamente en las sinagogas. Los judíos, salvo que fueran reyes o personas muy adineradas, no tenían la oportunidad de tener una copia, ¿sí?, en las escrituras. Recordemos, Deuteronomio 17 dice que le mandaba al rey a hacerse una copia de la ley y leerla para aprender a temer a Dios. Tenemos allí en Hechos, no me acuerdo exactamente el capítulo, pero es el capítulo de Felipe y el eunuco, que este eunuco era funcionario de la reina de Candace, es decir, no era una persona como vos y yo de clase media, media baja, pobre, no, no, era un funcionario, un político. O sea, y sabemos que esos andan en jet privados, ¿sí? ujú. Entonces, este funcionario de la reina de Candace era adinerado y tenía una copia no de la escritura completa, sino del rollo de Isaías, que lo habría comprado y lo tenía él. Pero no era lo normal, no era lo normal. Lo cierto es que Cristo le dijo a sus discípulos, no des lo santo a los perros. Y entre las cosas santas que la iglesia consideraba eran los sacramentos y las escrituras. Por eso se llaman santas escrituras o sagradas escrituras. No des las escrituras a los cerdos. O sea, si la iglesia no debía dar las escrituras, lo santo, a los cerdos, la iglesia tenía el mandamiento de Cristo de no dar las escrituras, no entregarla en manos de los herejes ni de los paganos, ¿sí? La iglesia mantenía un secretismo hermético sobre cuál eran sus escrituras. No solamente cuáles eran, qué enseñaban y quiénes eran sus líderes. Por eso es que no andaban
vociferando por todos lados, miren, Papa, el Papa Pedro, el Papa, porque no andaban delatando con nombre y apellido quiénes eran sus líderes, porque eran los primeros a los que iban a matar. ¿Sí? Entonces, Lógico. si los paganos perseguían a los líderes, las cartas tenían que pasar tratando de que los autores sean lo más anónimos posible, en la medida de lo posible y dependiendo de la época, épocas de mayor persecución, de menor persecución, regiones de mayor persecución, regiones de menor persecución. Pero todo esto influye mucho, porque la Biblia tampoco estaba en las casas de los laicos, estaba Ujú. en las iglesias, en poder de los obispos. Vos no ibas a la librería, como mencionábamos el tema de la imprenta, no ibas a la librería a comprarte un libro ni te lo descargabas en PDF desde internet. Tenías que memorizarlas. Vos querías saber las escrituras, tenías que memorizarlas. Repetirlas y repetirlas y repetirlas y repetirlas. Pero no las tenías, justamente por precaución para que no cayera en manos de los herejes. Finalmente, los herejes empezaron a robarse las escrituras. No solamente Martín Lutero, los herejes del siglo II, siglo III, siglo IV, hasta que llegó un punto en que estaban tan diseminadas las escrituras que ya no tenía sentido seguir tratando de ocultarla y la iglesia cambió su estrategia porque ya lo que trató de ocultar ya no lo pudo seguir ocultando más. Ya sabían cuáles eran, cómo se llamaban, ya habían caído en manos de los paganos, muchas de ellas. Pero definitivamente la iglesia no le daba las escrituras a el laicado. Y esto no es una decisión de los papas del siglo XV, XVI, en la época de la corrupción de Lutero. No, eso es una decisión de Cristo, respetada por los apóstoles. Y por eso los apóstoles dicen que las escrituras no es para interpretación privada. O sea, no, si no la podés interpretar privadamente, tampoco la podés tener en tu casa para interpretarla privadamente. Si no se Claro. andaban vendiendo en las librerías cristianas los libros del Nuevo Testamento. Eso por un lado. Y el hecho de la escritura, de la imprenta, cambió algunas cosas, sobre todo porque la Biblia fue el primer libro que se imprimió y fue una Biblia católica. ¿Sí? Pero después otros utilizaron la imprenta para diseminar panfletos, folletos y traducciones heréticas. ¿Sí? Con lo cual, la iglesia tuvo que enfrentar otro nivel de desafíos que hasta anteriormente no tenía que enfrentarlo. O sea, la iglesia siempre reacciona a los problemas que le plantean los herejes. Los herejes hacen un canon, la iglesia estableció su propio canon. Los herejes empezaban a enseñar tal o cual barbaridad, la iglesia escribía escritos, o los obispos escribían escritos, refutando esa barbaridad. Ujú. Los herejes Volvemos se a la robaban autoridad. ¿Cómo? Volvemos a la autoridad, lógicamente. Totalmente, totalmente. Ujú. Los herejes se robaban las escrituras, la iglesia las encadenaba. ¿Sí? Pero ¿por qué tengo yo rejas? ¿Porque soy malo o porque los malos están afuera y me quieren robar? Bueno, o sea, si, si los protestantes se quejan de que la iglesia encadenaba la escritura, quéjense de que los protestantes eran ladrones. Eran ladrones. Así que bueno, eso es un poquito el contexto del tema de la Biblia encadenada y hasta el siglo XIX o XX no existía la posibilidad de que vos tuvieras una Biblia bajo el brazo o que vos fueras a la iglesia con una Biblia bajo el brazo. O sea, cuando nos acusan a los católicos de que nos leen la Biblia en la iglesia y no la llevamos debajo del brazo, es primero porque confiamos en lo que nos enseña el sacerdote. Y segundo, porque así lo ha hecho la iglesia desde el principio, y los protestantes no se dan cuenta de que ellos hasta el siglo XX, principios del siglo XX, nadie llevaba una Biblia debajo del brazo. Pudiera que algunos de clase media o con algún poder adquisitivo tuviera alguna Biblia bien voluminosa y grandota, pero tampoco era lo normal entre los protestantes. Así Así que bueno, es. hay otro punto de discordia con la realidad que tienen los protestantes. Incluso ellos encadenaron sus Biblias también. Se sabe Eso no lo que sabía. ellos también lo hacían. ¿Sí? Así que bueno. Si después me puedes pasar ese dato porque me gustaría leer Sí, dónde lo has leído. sí, 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 claro que sí. Y es más, lo voy a dejar en la descripción del video para tener todos Muy bien, acceso a ello. muy bien. Em, entonces, bueno, y también hablamos, si podemos hablar un segundito nada más, de que Lutero, pues, tomó esta decisión que básicamente tenemos como un
pseudopapa, quizá, bueno, no se llamaba papa él mismo, pero finalmente termina, el error de Lutero termina siendo arrastrado hasta la actualidad por los protestantes, lógicamente, ¿no? ¿Por qué crees que no le gustaban a Lutero los deuterocanónicos? Además del Apocalipsis, que también, como mencionaste, eliminó de su traducción. Bueno, en mi canal en YouTube, para quien quiere ir a verlo, El Depósito de la Fe, hay varios videos donde trato este tema más en profundidad, pero quienes han visto mi canal o quienes vayan a ir a verlo se van a encontrar con que hay un argumento conductor a lo largo de muchos de los videos, y es que Lutero no inventó la pólvora, sino que repitió las mismas falsas enseñanzas de los primeros grupos heréticos de los primeros años. Entonces, ¿qué hacían los primeros grupos heréticos como Marción? Yo no creo que el Dios del Antiguo Testamento sea el mismo Dios del Nuevo Testamento. Entonces, como es muy violento y sanguinario el Antiguo Testamento, fuera. ¿Qué hacían los arrianos? Yo no creo en la deidad de Cristo. Entonces, ¿qué hago? Le saco este versículo de este libro, le saco este versículo de este libro, le saco este versículo de este otro libro y formo mi propio canon o un canon mutilado. Y así es que hoy andan apareciendo cánones por todos lados que son todos diferentes, pero radicalmente diferentes unos de otros. ¿Por qué? Porque son códices que eran utilizados por los grupos heréticos. La iglesia utilizaba el Textus Receptus, y el Textus Receptus corresponde a una familia de códices que es tan increíblemente parecida una copia con la otra, que es la que utilizaban las Biblias más antiguas de la Iglesia Católica. Hoy en la Iglesia Católica se están haciendo Biblias, y me estoy desviando un poco del tema, ya vuelvo. Hoy en la Iglesia Católica se están haciendo Biblias basadas en parte en el texto masorético, basadas en el códice tal, o en el códice tal, o en el papiro que se encontró en tal, pero esos códices y papiros le faltan un montón de versículos. ¿Por qué? Porque eran papiros o códices utilizados por grupos heréticos que mutilaban las escrituras sacándole lo que no convenía. ¿Qué sucede? Era tan caro producir una copia nueva, ¿sí?, del Nuevo Testamento, que los católicos, cuando recuperaban un papiro que había sido utilizado por los heréticos, lo corregían con notas marginales, anotando los versículos que estaban en el Textus Receptus y que el papiro herético había omitido, ¿sí? Entonces, cuando vos te encontrás un papiro al que le faltan textos y tiene como notas marginales los textos o los versículos que están en el Textus Receptus, es porque hubo un monje católico que corrigió y le volvió a poner a ese papiro lo que los herejes que habían escrito ese papiro le habían eliminado. Mientras que la alta crítica moderna o modernista, nunca mejor dicho, lo que hace es al revés, poner en duda lo que había en el Textus Receptus y elevar a la categoría de verdadero este escrito mutilado y tratar de empezar a hacer una mezcla, una fusión para sacar una Biblia a la que le faltan versículos, capítulos enteros, y ya como te dije, hay modernistas que empiezan a decir que la segunda epístola de Pedro se escribió en el año 120, con lo cual, cuestión de tiempo que empiecen a querer sacarla, porque como que no fue de Pedro, ¿sí? Entonces, Lutero hizo lo mismo, por eso di este pequeño paseo. Lutero hizo lo mismo. Lutero sacó los deuterocanónicos porque los deuterocanónicos hablan de que las limosnas perdonan pecados. Los deuterocanónicos hablan de que los santos interceden por nosotros y que nos ayudan, ¿sí?, con su justicia para ayudarnos en nuestras falencias. Los deuterocanónicos enseñan la necesidad de la obediencia y de las obras para la salvación. Y qué casualidad, él sacó los deuterocanónicos que hablaban de las buenas obras en el Antiguo Testamento, siguiendo la enseñanza de los judíos, ¿sí? Ustedes van a notar siempre que los protestantes, porque los judíos dicen esto, porque los judíos dicen esto otro, porque el Antiguo Testamento esto y porque los judíos acá, ellos son muy judaizantes en algunas de sus doctrinas, algunos de una forma muy violenta y notoria, y otros de forma más sutil, pero ellos judíos, 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 y es natural que en esa absoluta admiración que tienen por los judíos, vayan y caigan en decir, pero el canon de los judíos. No, pero ya dijimos que el canon de los judíos no era el corto.
¿sí? Mm, Ese era el canon de uno de los grupos del judaísmo y no era el mayoritario. exacto. Entonces, Lutero toma esos libros basándose en que apoyaban el tema de la salvación por obras y los saca usando como excusa el tema también del canon judío. Pero ¿qué es lo que pasa? Hace exactamente lo mismo con 4 libros del Nuevo Testamento, porque él excluye Santiago, Judas, eh, Apocalipsis y Hebreos. ¿Y qué Y hebreos. características tienen esos libros? Esos libros hacen un fuerte énfasis en la necesidad de la santidad y las buenas obras para la salvación. El libro de Santiago, obviamente, porque dice la salvación, la fe sin obras es muerta y el justo no se salva por la fe, sino dice el justo se salva por las obras. El libro de Hebreos, porque hace mucho énfasis en la necesidad de perseverar y de que no te puedes apartar y de que la santidad es requisito para la salvación, ¿sí? Que nadie puede ver a Dios sin santidad. El libro de Apocalipsis, porque dice que los hombres serían juzgados por sus obras y no por su fe. Y el libro de Judas, porque dice que los cismáticos no tienen el Espíritu Santo, entre otras cosas. Entonces, todos textos y libros que le hacían cosquillas, por así decirlo, a Lutero y le molestaban. Entonces, no es que él dijo, no, los deuterocanónicos solamente, no. Sacó los del Antiguo Testamento y los del Nuevo y se quedó con lo que creían los judíos del Antiguo y con algún texto, algún canon, valga la redundancia, no canónico, ¿sí? Hecho por él mismo. Porque su canon no coincide con ninguno de los cánones de alguno de los padres de la iglesia. Así que él hizo eso por conveniencia teológica, simple y sencillamente por conveniencia teológica. Así es. Una... Qué importante eso que mencionas, Leonardo. Y yo te agradezco muchísimo porque de verdad que ha sido maravilloso escucharte. Voy a escuchar este video no sé cuántas veces porque tengo que tomar nota y aprender de verdad muchas cosas que tengo que investigar. Te agradezco infinitamente. ¿Cómo podríamos ya para cerrar resumir el hecho de que obtuvimos la Biblia? Así muy cortito, ya porque lo has muy bien explicado anteriormente. Bueno, la Biblia se escribe progresivamente, tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento, y va recibiendo reconocimiento progresivo. Lo que sucede es que ¿quién tiene la autoridad definitiva para agarrar y decir, bueno, hasta aquí dejamos de reconocer y esto es definitivamente lo que entendemos como escritos inspirados? Y esa es lo que causa las disensiones respecto del canon protestante y del católico, porque los protestantes toman como autoridad para definir al Antiguo Testamento a los judíos y toman como autoridad, entre comillas, al concilio de Roma para definir el canon del Nuevo Testamento, pero después no creen en las doctrinas de los judíos y tampoco creen en las doctrinas del concilio de Roma. Entonces, toman como autoridad para después desobedecer a quienes tomaron como autoridad, y eso es absolutamente inconsistente. La iglesia, en cambio, dijo, los judíos no son autoridad para nosotros, porque ellos rechazaron a Cristo y fueron rechazados por Cristo. Los apóstoles utilizaron este canon del Antiguo Testamento y los apóstoles escribieron estos escritos y la iglesia en un concilio en Roma, con un papa presidiéndolo, determinó cuáles iban a ser los libros que estaban de acuerdo a la doctrina romana, no a la doctrina bautista, ni mormona, ni testigo de Jehová, ni luterana. Estos libros son armónicos con la tradición apostólica que defiende la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y por tanto, estos libros son armónicos y son católicos en su teología. Y luego vinieron los protestantes para hacer interpretaciones particulares, y por eso decimos, se apoyan en el canon dado por la Iglesia Católica, reconocen el canon dado por la Iglesia Católica, pero después desobedecen a la Iglesia Católica. En todo caso, podrían llegar a decir, bueno, no reconocemos el concilio de la Iglesia Católica, lo que hacemos es reconocer el canon de San Atanasio. Bueno, San Atanasio es de los primeros que llama a la Iglesia Católica y que combate a los herejes que defienden las mismas enseñanzas que los protestantes. Así que, de nuevo, o sea, si quieren tomar a San Ignacio como su autoridad para definir el canon que ellos tienen, San Ignacio también les hacha en el tobillo bien duro. Así que bueno, Así así es. podríamos sintetizarlo. Maravilloso. Muchas gracias, Leonardo, nuevamente por tu tiempo. Te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Ha sido un gozo. Muchas bendiciones y bueno, hasta la próxima. Esperemos que no sea la última. Esperemos, esperemos. Dios Dios mediante. les Un bendiga. abrazo. Chao, chao. Gracias, bye.